to the cloud. Ok, está grabando, ok. Perfecto. Bueno, la idea, yo les voy a presentar Cybereason. Como generalmente presento a un cliente nuevo que todavía no conoce la solución. Básicamente, inicialmente explico la origen de Cybereason, ¿ok? Entonces, básicamente, Cybereason fue creada por estas tres personas que están ahí. Ellos trabajaban en el ejército de Israel en la área de ciberespionaje, ¿ok? Entonces, básicamente, ellos hacían ataques, hacking, en diferentes organizaciones de acuerdo con la estrategia de defensa del gobierno de Israel. ¿Okay? Entonces, por 15 años ellos trabajaron en la unidad de 8200 y después en el Mossad, ¿okay? Que es equivalente en NSA y CIA en Estados Unidos. Básicamente, durante sus trabajos, ellos tuvieron 100% en invadir o ganar acceso desautorizado en sus misiones, ¿ok? No hubo ningún lugar, ninguna organización donde ellos estaban entrar para identificar o obtener ciertas informaciones que no consiguieron, 100%. Unas tomó menos tiempo, otras más tiempo, pero siempre se pudo entrar. Y eso muestra que no importa cuáles son las capas de prevención que el cliente tiene, si es firewall del fabricante A, IPS del fabricante B o antivirus del fabricante C. Si una persona, un atacante avanzado realmente quiere entrar en una organización, él va a encontrar alguna manera de hacerlo. ¿Okay? Pero mientras ellos estaban en este acceso desautorizado, generalmente ellos no querían obtener más informaciones, no querían las informaciones que estaban en la máquina que invadieran primero, ¿no? Y durante estos caminos de movimentación lateral, a veces sus ataques eran identificados por personas que estaban haciendo preguntas curiosas sobre lo que está pasando. Por ejemplo, estoy viendo aquí una máquina de Bruno que está hablando con una máquina de Friede, pero son dos estaciones de trabajo. Ellas deberían estar hablando solamente con el servidor de domain controller, de file servers. Entonces, estas preguntas de anomalías o preguntas curiosas era realmente lo que las formas más eficaces o mejores de identificar un ataque avanzado. Entonces, cuando ellos, no sé si ustedes recuerdan de un ataque llamado Stuxnet. Stuxnet es un ataque que fue hecho contra el gobierno de Irán, donde ellos estaban empezando a producir muchas armas nucleares y enriquecer mucho uranio. Y ese es uno de los ataques que ellos trabajaban, y mientras todos los ataques nadie lo sabía que estaba pasando. Este es un ataque que se quedó conocido por el mundo entero, ¿no? Entonces, después de un tiempo, ellos salieron del gobierno de Israel y lanzaron Cybereason, fundaron Cybereason. Y Cybereason tiene lo que llamamos de un concepto de post-compromise. El mindset de la empresa es del post-compromise. Nosotros nacemos con esta capa con esta segunda capa llamada Endpoint Detection Response. Porque las empresas ya tenían antivirus, firewall, host intrusion prevention, etc. Entonces, estas primeras capas de prevención, voy a poner una P aquí de prevención, estas las empresas ya la tenían. Entonces, lo que nosotros hicimos cuando la empresa fue creada es crear una herramienta que va a colectar metadatos, obtener metadatos de los equipos, como procesos en ejecución, conexiones de red, usuarios, privilegios de usuarios, servicios, tareas programadas, etc. Y estos datos son enviados para la nube, donde se empiezan a hacer varias preguntas por anomalías para buscar si un ataque está en camino o no. Entonces,
la empresa inició sus actividades con este componente de EDR. Y después, con el tiempo, nuestros clientes nos pedían también una capa de prevención. Y ahora tenemos las dos capas en un agente único. Entonces, esta capa de prevención aquí va a detectar como 99% de los ataques. ¿Ok? Salió un estudio de NSS Labs y en este estudio nuestro resultado fue como 99 puntual. Pero si un ataque va a pasar este componente de prevención, ¿ok? Y no importa cuál es la capa de prevención del cliente, si es Cybereason, si es del fabricante A, B o C, uno, si quiere, puede realmente bypassar. Y ahí es donde entra el EDR, ¿ok? Que es nuestro gran diferencial en relación al mercado. ¿Alguna duda hasta aquí, señores? No, está excelente, todo bien. No sé si tienen preguntas, participen, estimados. No, por ahora todo claro. Ok, entonces, aquí, solamente para tener una idea, cuando hablamos de analizar metadatos, cada workstation, si tú vas ahí en tu workstation y ejecuta un netstat o un task list, etc., ustedes van a ver que alrededor hay como unas 42 conexiones en listening, 42 puertos en listening modes, 115 conexiones establecidas, más de 270 procesos en ejecución. ¿Okay? Eso es que ¿cómo se llama? Es la media, ¿no? Entonces, si tú multiplicas eso por 1000 equipos, por 2000 equipos, o a un clientes nuestros que tienen como más de 20,000 servidores, es bastante cosa para analizar, es mucho dato, ¿no? Entonces, básicamente, cuando estos datos llegan a la consola, se hacemos un análisis en esta pirámide, donde primeramente tomamos los metadatos y aplicamos Threat Intelligence. Threat Intelligence es propietaria de Cybereason y de terceros. Uno de los terceros es ¿cómo se llama? Virus total. Entonces, para cada conexión, para cada IP, para cada dominio, para cada hash que uno está ejecutando en cualquier máquina, ya verificamos si, de acuerdo con Threat Intel, si eso ya es conocido como malware o no, o malicioso. Después, seguimos el análisis y para todos los procesos, conexiones, etcétera, hacemos un análisis de Big Data. Tomamos todos los datos y empezamos a hacer preguntas. Un análisis como si fuera un ingeniero de seguridad nivel 3, pero en larga escala. Hacemos 8 millones de preguntas por segundo. ¿Okay? De estas preguntas vamos a separar las evidencias. Evidencias son cosas que pueden ser utilizadas, ataques que pueden pasar, pero no necesariamente es un ataque, quizá puede ser un falso positivo, todavía no sabemos, pero son evidencias que algo sucedió. Después tomamos de las evidencias, identificamos el contexto, lo que se estaba ejecutando antes y después, para identificar los eventos de sospechosos. Y después de eso, solamente lo que realmente es un ataque, de acuerdo con el contexto, se genera esta malware, que es malicious operation. ¿Okay? Entonces, cuando se genera una alarma en nuestra consola, esta alarma pasó por toda esta camada en LDR. ¿Okay? Y eso se pasa de manera automática. Aquí es un ejemplo de cómo esta capa de EDR funciona, cómo las preguntas, estas 8 millones de preguntas son hechas. De hecho, son más de 50 billones de preguntas que hay en nuestra base de datos de comportamiento, ¿no? Y que el comportamiento no se cambia mucho. Pero son hacia 8 millones de preguntas por segundo. Y estas preguntas son hechas en la nube para no causar problemas de performance en el agente. Este aquí es un ejemplo de un ataque en PowerShell. Entonces, siempre que un usuario en cualquier máquina ejecuta el proceso de PowerShell o ejecuta un script, empezamos a hacer este par de verificaciones automáticamente. Por ejemplo, hay evidencias de Mimikatz. Mimikatz es una herramienta usada para descubrir credenciales o hashes.
Después hacemos una verificación si hay dropper, si hay actividad, si este script de PowerShell está haciendo un download de algo. Si está haciendo un download, si eso que fue descargado, si es sospechoso o no, de acuerdo con nuestra Threat Intelligence. Y ahí seguimos haciendo varias preguntas. Pueden ser una página aquí, que no es tan complicada, vamos a decir, pero todavía requiere bastante tiempo para hacer manualmente. Pero si tú dale clic aquí en Clear Command Line, podemos expandir para varias otras subpreguntas. Déjame pasar para el próximo slide. Y aquí cuando dale clic en Clear Command Line, aquí tenemos todas las subpreguntas que siguen pasando. Y aquí todavía tú tienes otras más subpreguntas, ¿no? Entonces, ese es un gran diferencial de Cybereason. Este hunt automático que hacemos es muy profundo, ¿ok? Vamos de una manera muy profundizada para investigar y saber si realmente hay un ataque en percurso, en camino o no. Bueno, déjame les mostrar la consola. Entonces, siempre que se genere una malicious operation, esta malicious operation va a venir en este dashboard. Aquí tenemos los eventos de acuerdo con el estadio del ataque. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos infecciones iniciales, escalación de privilegio, eventos de scanning, lateral movement, command control, etc. La idea es, si sabemos que, por ejemplo, hay una máquina aquí con un evento de scanning que está haciendo reconocimiento de la red, simplemente eso es menos importante que una máquina que ya está aquí en la línea de command control. Pues aquí tenemos un shell reverso que fue detectado usando un proceso de sistema operativo y ya está afectando 7 máquinas. Cuanto mayor esta pelota o esta esfera, significa más máquinas impactadas. Menor la esfera, menos máquinas impactadas. Si quiere investigar más detalles sobre uno de esos ataques, por ejemplo, ¿ok? Tú puedes hacer lo que llaman de un clic. Déjame tomar una. Creo que esta aquí está bien. Quiero buscar una que tiene bastante información. Quizá esta aquí. Entonces, aquí tenemos los detalles de la malop o de la malicious operation. Entonces, aquí tenemos lo que está pasando. Entonces, este proceso de sistema operacional, del sistema operativo, se está siendo utilizado de manera sospechosa o maliciosa. Aquí tenemos las 7 máquinas comprometidas. ¿Cuáles son las 7 máquinas? Aquí tenemos una visión general de lo que pasó, cuántas conexiones en este proceso. Aquí tenemos una línea del tiempo donde se puede ver la primera máquina impactada. Eso se pasó el 24 de febrero a las 5:18 de la tarde. 12 días después, otra máquina fue impactada. Aquí tenemos, si dale clic, muestra el nombre de la máquina, de hecho es la misma. Y ahí seguimos, tú vas dando clic y va viendo todas las máquinas que fueron impactadas y los diferentes usuarios. Entonces, si tenemos 500 equipos con el mismo ataque, generamos un alerta solo en la consola, pero este alerta va a estar como una esfera muy grande y aquí dentro ponemos todas las máquinas afectadas, ¿ok? Para que sea más sencillo el entendimiento del escopo del incidente. Aquí tenemos detalles más técnicos, por ejemplo, si quieres saber cuáles son las 7 máquinas, dale clic, los 2 usuarios diferentes, los procesos padres, o sea, aquí fíjate que Excel es el proceso y PowerShell que llamó RegSBR 32.exe. Ese es muy sospechoso ya. Todas las librerías que fueran ejecutadas por el proceso, todas las DLLs, los procesos hijos, ¿ok?
Y aquí las conexiones. Este proceso, RegSBR32, hizo 9 conexiones para dónde. Aquí está la IP y el puerto. Eso mostramos automáticamente y herramientas más tradicionales para tener esta cantidad de información es muy complicado porque tú tienes que tomar las IPs de su firewall, de su proxy, para ver eso en el mismo horario que se generó la alerta o alarma. Y todavía no hay como ver las librerías cargadas. Eso ninguna herramienta tradicional muestra, ¿no? Tú tienes que hacer ese análisis manual. Bueno, aquí se puede ver más detalles todavía. Se darle clic en View Attack Tree. Va a expandir la árbol del ataque. Entonces, aquí, por ejemplo, muestra el entorno, cómo empezó este ataque. Entonces, fíjate, el usuario estaba dentro del Outlook. El usuario abrir desde Outlook, el usuario probablemente hizo clic en excel.exe. Aquí se puede ver los archivos que hizo clic. ¿Ok? Este proceso de Excel entonces fue ejecutado. Entre otras cosas, ejecutó este proceso RegSBR32. Este proceso se identificó dos mallops, dos malicious operations asociadas a este proceso. Aquí, de acuerdo con la pirámide que les enseñé, aquí los eventos de suspicios y de evidencias que identificamos. Y aquí la línea del comando que fue ejecutada. ¿Okay? Informaciones como hash y otros eventos están disponibles. Aquí, después de RegSBR32, fíjate que este MS build fue ejecutado. Y aquí tú consigues ver todo lo que pasó. ¿Ok? Y ahí tú puedes dar clic, verificar, por ejemplo, que este bits admin fue ejecutado 2 veces. Se puede ver cuáles son los parámetros de ejecución para ver si creó un job o si se creó usuario, lo que pasó. ¿Ok? Simplemente dé un clic y aquí se muestra la línea de comando completa de todo lo que pasó. Entonces, la idea de esta árbol de procesos es entender exactamente el escopo del incidente. Porque muchas veces una herramienta tradicional detecta un ataque en un archivo y le dice, ok, borré el archivo o yo bloqueé la ejecución. Pero antes de este bloqueo se creó un usuario, se creó un tipo de persistencia, etc. Entonces, tú no tienes visibilidad del todo. Bueno, después de revisar todo eso, tú dale clic en responder. Aquí puedes, por ejemplo, darle remediar. Remediar, seleccionamos las máquinas automáticamente y le decimos lo que hacer. En este caso, este proceso es un proceso de sistema operativo. No podemos cuarentenarlos. Entonces tenemos que kill, matar el proceso. Es un fileless attack. Si fuera un proceso como troyano 1.exe, podríamos habilitar la función de prevención, que básicamente va a compartir el hash de este proceso con todas las otras máquinas, para que sea bloqueado en la pre-ejecución. Aquí tenemos la opción de aislar la máquina. Mientras estamos haciendo la investigación del incidente, tú puedes aislar las 7 máquinas impactadas para evitar que ellas se comuniquen con otras y infecten otras máquinas de la red. Señores, voy a dar una pausa aquí antes de entrar en la próxima pantalla de Try Hunting. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Mira, sí, me parece espectacular el tema del forénsico y la pregunta, no sé, es que ¿hay alguna información de la fuente del ataque? Me quitaste la palabra de la boca. Le iba a preguntar exactamente lo mismo porque acabo de ver que puedes hacer clic en el archivo por donde entró, pero, por ejemplo, se pudiera ver incluso quién lo hizo o quién envió ese correo. No, tú puedes navegar, vamos a decir, desde un archivo, desde un proceso, por ejemplo, para el archivo que
dio clic, pero no te va a aparecer el from del correo, por ejemplo. Te vamos a decir es outlook.exe, pero ahí no va a aparecer desde quién. Pero al menos te puede decir cuál fue el archivo de excel.exe que Sí. te abrió. Sí, Ok. correcto. Eso sí. Y la máquina, ¿no? Y la máquina donde se pasó. Claro. Freddy, ¿esa es la pregunta? ¿La misma pregunta que la tuya? Sí, es la misma pregunta. No, y bueno, está bien. Si es por el medio de correo electrónico, por lo menos se verá eh, quién fue el emisor y se bloquearía, supongo, ese IP o ese emisor, ¿no? Claro, al saber qué archivo es el que está infectado, ahí ya podemos ver el origen, si fue enviado por correo, pues, quién lo envió. Sí. Un otro punto que es importante de la herramienta es lo que llamamos de threading hunting. Okay. Threading hunting básicamente es la capacidad de buscar comportamientos, anomalías, o que sea de malware o de comportamiento mismo raro de usuarios. ¿Cómo los metadatos están en la consola? Aquí podemos, por ejemplo, hacer queries muy fácilmente. Por ejemplo, si quiero una lista de todas las máquinas de la red, si quieres ver la lista aquí, dale Get Results. Y aquí ya tenemos 106 equipos. Se puede habilitar los campos customizados de sistema operativo y un par de otras cosas que se puede habilitar aquí en las columnas. Qué tipo de campos tú quieres habilitar para visualizar. Pero aquí lo estoy interesado en verificar los usuarios que ejecutaron algún proceso en cada máquina. Pero de todos los usuarios yo quiero ver los procesos, de todos los usuarios. Pero de todos los procesos yo quiero hacer un filtro y verificar solamente los scripts de PowerShell. Y de todos los scripts, solo quiero el script que tenga en la línea de comando la palabra encoded. Encoded es un parámetro en PowerShell para básicamente ofuscar el contenido del script, para dificultar el entendimiento del administrador de red de lo que se está haciendo con el script. Aquí tenemos 26 ejecuciones de PowerShell con este parámetro. Yo puedo ver aquí la línea de comando, fíjate que todas tiene encoded, y si tú pasas el mouse, verifica que está todo codificado. Nosotros ya hacemos la decodificación siempre que posible. Entonces aquí tú consigues ver en inglés lo que se está haciendo, el script. Aquí se puede ver la máquina que ejecutó eso, el usuario, cuál es el proceso padre, qué procesos hijos hay, etc. Pero vamos a decir que desde los 26 yo estoy interesado de ver cuáles ejecuciones se estableció conexión para afuera, para saber si hubo algún tipo de canal de comunicación. Yo simplemente doy clic en Connections y aquí me va a filtrar de las 26 ejecuciones, solamente 2 hicieron conexión para afuera. Y aquí tú puedes ver las 2 IPs, las 2 conexiones, cuál es la máquina, etc. Y para qué dominio que se conectó. Y la IP. Ok. Este es un caso de threading hunting, pero lo importante aquí es mostrarles que es muy fácil de un elemento como machine mover para otros. Por ejemplo, si quieres saber propiedades de los usuarios que hicieron estas ejecuciones, tú dale clic aquí en Users, Get Results, y todavía está aplicado el mismo filtro. Pero aquí vamos a tener una visualización donde el enfoque son los usuarios que hicieron eso. Y aquí tú puedes ver más, habilitar más, ¿cómo se llama? Propiedades o campos de este usuario para que se pueda tomar en cuenta. Entonces, de un elemento para otro es muy fácil de construir sus queries y obtener la información que necesita. Un otro caso de uso que se puede hacer es, por ejemplo, verificar conexiones que enviaron, procesos que enviaron una gran cantidad de datos.
Entonces, en este caso, yo voy en conexiones. Aquí yo voy a hacer un filtro que es high, ¿cómo se llama? Absolute High Transmitted Bytes, ¿ok? Voy a hacer un get results. Y de todos los procesos, de todas las máquinas en este caso, me va a mostrar las que más enviaron datos para afuera. Y aquí puedo organizar por transmitted bytes. Y ahí puedo ver que este proceso llamado velociraptor.exe en esta máquina FlareVM envió 6 GB para afuera. Este otro proceso llamado basa3.exe envió 750 MB. ¿Para dónde? Aquí tiene la IP. ¿En qué puerto? Todos está aquí. ¿Ok? Entonces, es muy fácil llegar a la información que quiere. Por ejemplo, si hubo un incidente y tú quieres saber todas las conexiones que fueron hechas hacia una máquina específica o desde una máquina específica, simplemente tú puedes venir aquí y decir machine, la máquina sea workstation, por ejemplo, 03. Y yo quiero aplicar este filtro, por ejemplo, solamente las conexiones de esta máquina, por ejemplo. No importa el usuario o los procesos, yo estoy interesado en todas las conexiones. Quiero ver eso solamente del día de hoy. Y aquí tengo todas las conexiones que fueron hechas en el día de hoy. Y eso está espectacular porque ahí si uno ve un puerto alto y si uno se hace la pregunta, oye, ¿por qué está saliendo por ese puerto alto, no? Si no está permitido, por ejemplo, ¿no? O la cantidad de transacciones, ¿por qué está subiendo tanta información? Haciendo un upload muy fuerte, ¿no? Está excelente, Bruno. Sigue. Así es. Aquí tú puedes hacer group by por cualquier uno de los campos. Por ejemplo, yo quiero hacer un group by por puertos, para saber qué procesos están usando ciertos puertos para afuera. Por ejemplo, para el puerto 135, ¿cuál es el proceso? Aquí tengo este proceso regsmd.exe. Puerto 443, aquí tengo todos los procesos que se comunicaron a través del puerto 443. Y aquí se puede hacer exclusiones, por ejemplo, decir, quiero todas las conexiones para el puerto 443 desde esa máquina, excepto del proceso Chrome, Firefox, Internet Explorer, etc. Para que no nos muestre estos procesos que ya son conocidos que usan estos puertos. Y ahí se puede crear reglas customizadas. Decir, mira, si alguna máquina envía más de 1 GB para afuera, yo quiero que genere una alarma. O hacer una regla como esta. Yo quiero, si alguien envía más de 50 megas o lo que sea, para estos dominios, Dropbox, Google Drive, lo que sea, genera una alarma. Tú puedes simplemente crear una regla para ver eso aquí, o puedes crear una alarma, generar una malicious operation cuando eso se pasa. Ok, bueno, entonces aquí hablamos un poquito de threat hunting. Hay un par de otros casos de uso, ok, como por ejemplo servicios que están ejecutando dentro de una carpeta que no sea común, como program files, Windows, etc. Y ahí nos muestra aquí el path del ejecutable del servicio de Windows. Y ahí fíjate que hay servicios aquí en la carpeta temporaria, siendo ejecutados desde la carpeta temporaria. Aquí un servicio de Python. O sea, cosas que no necesariamente son malwares, pero pueden ser, seguramente son cosas fuera del estándar, ¿no? Y quizás sean maliciosas o están siendo, alguien está usando de manera maliciosa o no legítima, ¿no? La última parte que les voy a mostrar ahora es la parte de prevention, ¿ok? La parte de prevención. Entonces, lo que te enseñé hasta ahorita es el componente EDR, detección y respuesta de incidente. Y aquí tenemos la capa de prevención. Entonces, aquí es la capa que va a detectar los 99% de ataques y ya va a los eliminar automáticamente. Primero entra análisis en base a las firmas, como hashes, ¿no? Actualización de hashes de tiempos en tiempos. Actualizamos las firmas y identificamos ataques en base a estas firmas.
La segunda capa es inteligencia artificial. Si algo bypassa a firmas, tenemos inteligencia artificial donde se puede detectar algo de manera agresiva, pero empezar bloqueando de manera más tranquila y ahí así creciendo, evitando falsos positivos. Tenemos exploit prevention. Si alguien intenta explotar una vulnerabilidad de un Firefox, Chrome, etc., se detecta, se bloquea. Fileless attacks, entonces varias opciones para identificar un ataque, un posible ataque en PowerShell y ya lo bloquear. Tenemos anti-answer, que es, usamos aquí deception. Básicamente nosotros planteamos ciertos archivos en las máquinas. Por ejemplo, creamos archivos Excel, Word y de otras extensiones en la carpeta C, C-Users, Desktop y My Documents. Y ponemos esos archivos en el inicio y en el final del sistema de archivos. Entonces, si un ransomware bypassa todas las cámaras de prevención y empieza a cifrar la máquina, muy posiblemente va a cifrar nuestros archivos muy rápidamente. Entonces, al identificar que alguien está cifrando nuestros archivos, bloqueamos el proceso y ya podemos compartir el hash del proceso con las otras máquinas de la red, ¿okay? Para ya bloquear la pre-ejecución después. Application Control es donde básicamente tú puedes bloquear ciertos ejecutables. No es malware, pero no quiero que ciertas personas ejecuten TeamViewer o VNC en mi red. Tú puedes bloquear ciertos ejecutables por el hash. Y aquí al final tenemos la parte de Device Control, donde tú puedes bloquear USB storage, ¿no? Como con USB, disco externo, celulares, etc. Y también tenemos el Personal Firewall. Manejamos básicamente las políticas de Personal Firewall del Windows desde nuestra propia consola. Y ahí se puede crear reglas para bloquear ciertos puertos o permitir ciertos IPs o puertos desde la consola central. Bueno, señores, este es un overview de la herramienta. Hay algunas opciones más avanzadas, vamos a decir, o algunos detalles más técnicos, pero en general son las características de la herramienta. Algo que generalmente mostramos a los clientes también son las performances de Cybereason en pruebas de terceros. Entonces, NSS Labs, ahora en marzo, hizo pruebas con 20 vendors. Solamente 3 aprobaron la publicación del reporte, incluyendo Cybereason. Y tuvimos la nota AA, la mejor grade, ¿no?, que ellos asignaron. Bloqueo 99%, 0.04%, resistencia a evasión fue 100% y falso positivo menos de 1%. ¿Okay? Eso está en nuestro sitio, ustedes pueden descargar. Y la parte de Forrester, ellos hicieron pruebas del componente EDR específicamente. Y en este componente nosotros tuvimos a mejor nota por la solución más dura o mejor solución, oferta de solución EDR del mercado. Entonces aquí la nota final fue 4.30 y ahí tú ves fabricantes como McAfee, Silence, BlackBerry Science 1.70, CrowdStrike, etc. Mientras tuvimos la mejor nota técnica, no quedamos con la mejor estrategia, por eso no estuvimos en líder. Nuestro market share también es más pequeño que CrowdStrike, Trend Micro, etc. Entonces, por eso todavía no estamos en leaders. Pero técnicamente, hoy día, si alguien quiere el mejor EDR técnico, es la solución de nosotros, de acuerdo con Forrester. ¿Okay? Bueno, ¿alguna pregunta, señores? Yo voy a pasar ahora para preguntas antes de cerrar la presentación. Sí, mira, bueno, algunas preguntas que antes que me olvide. Respecto a las bases
de firmas tienen alianzas con no sé, con qué bases de firmas, las Line, Contour, no sé, en general. Esa es una. Dos, hoy el tema de las amenazas persistentes avanzadas o APTs, que también se está escuchando mucho. Y tres, que lo que quisiera saber, porque vi que una de las cosas que gusta es el tema de que trabaja multiplataforma, Android, iOS, Windows, Mac, Linux. ¿Cómo es que se embebe, se instala un agente en los equipos móviles? Mi pregunta. Sí, se instala un agente en el Android, en el iPhone o en el Windows, Linux o Mac. Y este agente reporta para la misma consola, que es esta consola que le estoy enseñando acá. Cuando este agente va a colectar metadatos de lo que está ejecutando, por ejemplo, en el Android va a verificar qué aplicaciones están ejecutando, si hay una aplicación maliciosa, conexiones, etc. Y aquí aplicamos, cuando recibimos los metadatos, aplicamos esta pirámide y no importa qué plataforma que sea, va a pasar por aquí para verificar si hay un ataque o no. Entonces, la parte de Threat Intelligence, etcétera, todo eso se aplica para todas las plataformas. Referente a firmas, nosotros tenemos la parte de firmas de signatures, nosotros usamos la firma de Bitdefender, ¿ok? ¿Por qué eso? Porque ellos fueron muy bien en la parte de técnica de firmas en el EV Comparatives en los últimos años y nosotros entendemos que es una capa adicional, porque la parte de inteligencia artificial, todo el resto es nuestra tecnología. Entonces, para no tener nosotros también manejando hashes, utilizamos, por ejemplo, Bitdefender exclusivamente para firmas. Y además de Bitdefender, tomamos la reputación de todos los hashes y verificamos con los 60 fabricantes de antivirus que hay en VirusTotal. Y si alguien hace detección, tenemos un algoritmo que checa la posibilidad de ser un falso positivo o no, y solamente los principales vendors de mercado, y lo aplicamos en la data también, ¿no? Entonces, básicamente, la parte de firmas, utilizamos Bitdefender y utilizamos VirusTotal. Basado en lo que hemos visto, Bruno, el tema del Zero Day o el ataque día cero, aunque ahora ya creo que es con este tema va a haber muchas incidencias y se va a reducir a la hora cero, minuto cero. La inteligencia artificial que usa Cyber Reason y todo lo que nos ha mostrado, digamos, ayudaría a mitigar esos riesgos, considerando Así que es. hoy en día, bueno, ya ha sido un mundo móvil, pero con este tema de la pandemia se ha acelerado el uso de tecnologías, teletrabajo y todo lo demás, que el mundo móvil va a ser al 1001%, ¿no? Así es. Entonces, por ejemplo, aquí hay detecciones, como tú puedes ver. Algunas son unknown-malware. Estos unknown-malware significa que eso no fue la inteligencia artificial que lo detectó, pues todavía no tenemos firmas para eso. Y aquí abajo tenemos un no-malware. Eso significa que fue la primera capa, la parte de firmas que lo detectó. Entonces, nosotros creamos a la gente en capas y cada capa que tenemos, una complementa a la otra. Si algo va a pasar una, tenemos la otra para mitigar hasta llegar a la final de todas las capas. ¿Alguna pregunta por ahí, Cristian, Martín, Kendall, Luis? No, por mi parte hasta ahora ha estado todo claro. De verdad que la herramienta está excelente con todo lo que es análisis forénsico de todos los tipos que pueden haber. Hola, sí, mira. Hola Bruno, ¿cómo estás? Una consulta. Muy bien. Esta solución
necesita instalar algún tipo de agente en los dispositivos de la empresa. Llámese Sí, una laptop, por ejemplo. sí, se instala un agente. Correcto. Ya, y yo te pongo el escenario, no sé, que muy probablemente también lo vamos a ver allá en Brasil y lo vemos muy frecuente aquí en Perú. ¿Qué pasa si una empresa con esta coyuntura ha decidido efectuar un teletrabajo y una persona no tiene la capacidad o no hay la disponibilidad de poder llevar su terminal de trabajo a su casa y tiene que usar su laptop desde su casa, su laptop personal? ¿Hay alguna manera de incluirla dentro de lo que es todo el análisis que realizan? La idea es que se instale el agente de Cyber Reason en este equipo que sea mismo que sea personal. Se puede habilitar una función de colectación de metadatos solamente, donde no vamos a tomar ninguna acción automáticamente, vamos a decir, pero vamos a tener la capacidad de monitorear todo lo que se está haciendo y si hay algo malicioso, se genera una alarma y te permite responder. Pero para proteger cada dispositivo se tiene que instalar un agente. Y Bruno, la consola supongo que genera el agente y lo envía para que éste establezca la comunicación, ¿no? O sea, digamos, mi servidor está, qué sé yo, en la oficina, y ahorita estoy acá en mi laptop, ese agente se envía desde esa consola hacia mi laptop para que sepan cómo establecer la comunicación, me imagino. Esa es una. Dos es, no sé si esto tenga alguna integración con un directorio activo o algo para validar sistema de autenticación o revisión sobre el ID de los usuarios. Nosotros colectamos como el agente está dentro de la máquina, no necesitamos conectar con directorio activo, vamos a decir, para obtener información del usuario. No hacemos una query LDAP, por ejemplo. Nosotros obtenemos, usamos las propias informaciones que están disponibles en la workstation para saber cuál es el usuario que está ejecutando tal proceso, cuáles son sus privilegios, etc. ¿Okay? No necesita de directorio activo o de una integración, vamos a decir directamente. ¿Okay? Lo que hay en el roadmap, tenemos para ingresar en esta consola central, los administradores de seguridad se va a poder ingresar con su propia cuenta de directorio activo. ¿Okay? Eso sí va a ser una integración para este tema de single sign-on con cuenta de directorio activo, pero para la parte de detección y saber cuáles son los usuarios que generan alertas, etc., no hay necesidad de integración. ¿Y qué tanto pesa ese agente, Bruno? O sea, volviendo a la pregunta que hizo Cristian, digamos, Cristian está en su laptop, en su casa, ¿cómo le envío la gente? ¿Le envío por un email, un enlace de descarga, eso? Y dos, evidentemente, supongo que la consola validará de que la gente está instalado y está ejecutándose y que no el usuario ha tratado de sacarme la vuelta y ha desinstalado el agente y no está reportando. Supongo que también de tomar esa premisa, ¿no? Sí, si hay un campo de last update donde se puede monitorear la última vez que las máquinas se comunicaron con la consola para saber si hay alguna gente que todavía, alguien que está de vacaciones o algo así, ¿no? Y desde la consola también, vamos a decir, no sé si esa fue la pregunta, pero desde la consola se puede actualizar. Cuando hay una nueva versión de la gente, desde la consola se puede actualizar remotamente, ¿no? No necesita estar en el ambiente corporativo por eso. ¿Yo contesté su pregunta, Fred, o entendí mal? No, sí, está bien, pero nuevamente haciendo hincapié, ¿cómo le envío la gente al equipo? Por ejemplo, ahorita cada uno está en su casa por este tema de la cuarentena y queremos enviar el agente a las laptops de los trabajadores. Esto se envía por un correo electrónico, o sea, para la instalación, básicamente, ¿no? Para el Ok, proceso de entendí. instalación. Ok, entendí. La instalación inicial se tiene que hacer, bueno, cuando están en la empresa, a través de Group Policy o SSM o Autis o otra herramienta de deployment. Para este caso que el usuario está en la casa,
Ahí el cliente tiene que disponibilizar en un link, en un sitio o donde sea. Y ahí el usuario descarga. Se puede poner un script para que lo instale de manera silenciosa. El usuario simplemente descarga un paquete, ejecuta y él hace la instalación silenciosa. Pero el usuario tiene que hacer esta instalación manual si no tiene conexión con su empresa ahorita. Y considerando de que en muchas empresas hay personas de avanzada edad, como Martín Vilches, por ejemplo, y que a veces son complicados en tema de tecnología, este script puede ser bastante flexible o bastante, digamos, para que la instalación sea sin que lo menos posible intervenga el usuario, porque hay usuarios que no son, le tienen miedo, pavor al tema de instalación, simplemente van al trabajo, encienden su máquina, automatizados, papá, ingresan. Y ahora más que nunca, si van a estar desde casa instalando una aplicación, a veces no quieren interactuar mucho, ¿no? Aunque a veces mucho esto es de next, 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 next y ok, ¿no? Sí. Pregunto, ¿cuántos pasos son el tema? La instalación, cuando tú lo ejecuta la gente, son tres next que tú tienes que hacer. Pero se puede automatizar, se puede enviar como un bot, un script junto, y ahí el usuario clica en el script y ese script ejecuta el ejecutable con todos los parámetros que hay silenciosamente. Pero es bastante sencillo. Ok, y en el caso de los equipos móviles, ¿también es a través de un archivo que se envía o es un APK o no sé, algo que se tiene que descargar del iStore o el Play Store? Yo tengo que verificar para los temas de los móviles, que eso salió hace poco tiempo, todavía no lo probé. Yo puedo ver y avisarle después. Ok. Cristian, Martín, Kendall, ¿alguna duda por ahí? En lo que va conmigo a mi entendimiento, por lo menos estaba bastante didáctica la presentación de Bruno. Toda la Sí, comunicación, estaba muy efectiva, de verdad que sí. toda la comunicación, me imagino por tema de seguridad, viaja encriptada hacia la consola. Que en principio esta consola está montada en la nube de ¿qué proveedor? Amazon, Azure. Amazon o Google Cloud. Ok, Google Cloud. Ok, excelente. Y cada usuario que adquiera la solución tiene su usuario y password, accede a la consola a través de todo, bueno, es HTTP, ese protocolo encriptado. Pero la Así gente es. también envía la comunicación encriptada, supongo también, ¿no? 100%, sí. Ya. Pregunta, ¿hay versiones hacia el prospecto de cliente interesado? Hola. Hola. Preguntaba si es que, digamos, avanzamos y existen posibilidades de clientes pudiesen tener acceso a un trial por un corto periodo de evaluación. Sí, hay clientes interesados. Cuando ustedes abren una oportunidad, lo trabajamos y ahí tenemos una POC, podemos hacer una POC por 2 semanas. El cliente puede probar la herramienta y para certificar que sus casos de uso son atendidos, etc. Y les apoyamos durante este procedimiento. Ok, excelente. Sí, voy un poquito Bruno. más allá. Dale. Perdón, sigue. No, quería preguntarte, Bruno, si el tema de la herramienta se vende en función de la cantidad de dispositivos a conectarse. ¿Cómo es el proceso de venta de la herramienta? Ya hablemos de adquisición netamente, ¿no? ¿El cliente lo compra por cantidad de puntos disponibles a evaluar o es plano?
Se compra por número de servidores y número de estación de trabajos que el cliente tenga y número de dispositivos móviles. Estamos de la cantidad de esos tres componentes, vamos a decir, para poder generar una propuesta. ¿Okay? El precio es diferente dependiendo del caso. Y también tenemos servicios que podemos agregar, ¿no? Como, no sé si comentamos con ustedes antes, pero tenemos 3 SOCs, uno en Israel, uno en Boston y otro en Tokio, en Japón. Y cuando aparece una alarma en la consola de los clientes con un servicio de monitoración activa, nuestro SOC, nuestros especialistas en forensics y respuesta a incidentes, son los primeros que van a recibir esta alerta, hacer el análisis y ya poner comentarios con sugerencias para mitigar el incidente. ¿Okay? Tenemos más de 3 millones de endpoints que manejamos hoy día. Entonces eso es muy bueno, pues es un expert de Cyber Reason que está siempre monitoreando las alertas y pasando información adicional a los clientes, ¿no? Para que no trabajen solamente cuando tienen un ataque. Ok, y también supongo el periodo de tiempo, ¿no? Un contrato a 1 año, 2, 3 años. ¿Cuáles son los periodos que manejan? Sí, así es, 1, 2 o 3 años. Tenemos ahora un programa que se puede comprar hasta por 3 meses, si necesario. Ah, excelente. O sea, trimestralmente puedo renovar de 3 en 3, algo así. Sí, puedes renovar una vez, o sea, 3 meses una vez, puedes renovar por más 3 y ahí si le gusta, renova por 1 año. Consulta. Mira, te comentaba que nosotros trabajamos como proveedores de soluciones a 2 telcos, a América Móvil y a Entel Perú. Y digamos para la división de la móvil. Esto pudiese ser un diferenciador porque acá hay muchos procesos, muchas empresas que van a licitaciones solicitando equipos móviles con los servicios de telefonía, plan de datos y una serie de cosas. Una de las cosas que ponen son los famosos MDM para que gestionen los equipos móviles de las empresas o las instituciones. En este caso, ¿se pudiera adquirir de repente esta solución solo para endpoints móviles y con el tema del soporte de análisis de los softs que tienen? O sea, pudiesen hacer, digamos, paquetes, podemos armar paquetes para la línea. Sí, por supuesto, sin problema. Esta parte comercial, ahí Iyal es la persona que les puede apoyar después. Hi, Freddie. Hola, Iyal. Hi, everyone. Yes, Freddie, we can... Good afternoon. Good afternoon. We can support mobile inquiries. We can also do a separate presentation on mobile. And the service is ready today. We have the monitoring and it's ready to go. Excelente, excelente. Cristian, Kendall, porque se me ocurría esto, mandarle como un valor diferenciador en tema de las móviles, porque ya el tema del MDM ya está harto manoseado, ¿no? Y como insisto, ahora todo va a ser móvil, laptop, tablet, smartphone. Ya el mundo acá estamos en otra cosa, ¿no? No sé si, disculpen que estoy con mi hijo aquí que joroba la paciencia, si le pueden trasladar ahí ya, porfa, mientras. Kendall, ¿me ayudas ahí? Ouvindo vocês. No se escucha. ¿No me escucharon? Hola, disculpe. Hola, Fred, disculpa, es que tengo un webinar ahora y ya me están esperando en la sala. No, tranquilo. Mira, seguimos coordinando por correo. He tenido problemas con el internet. Tranquilo. Nos quedó claro. Compártenos, por favor, la presentación y con ella coordinamos y contigo coordinamos en los siguientes pasos. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Thank you. Excelente. Gracias a todos por su tiempo, estimados. Excelente Gracias. presentación.